Buenas tardes a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia inaugural del mes del profesor. Durante este encuentro realizaremos la firma de convenio virtual entre instituciones educativas y la Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Frontera, además del lanzamiento del Observatorio de Prácticas Pedagógicas e Investigación Aplicada de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Y también contaremos con una charla a cargo del doctor Leonardo Glasserman del Tecnológico de Monterrey. Saludamos a las autoridades e invitados que hoy nos acompañan: el decano subrogante de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Luis Mitrigual, al director de la Escuela de Pedagogía, Magíster Edgardo Parra, a la coordinadora de vinculación con el medio educativo, doctora Carla Chavarría, directores de establecimientos educacionales, a la decana asociada de Educación Continua y Vinculación, Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, la doctora Ana Cecilia Torres, al director de la Maestría en Emprendimiento Educativo de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, doctor Leonardo Glasserman, los directores de carrera, académicos y a los estudiantes. Sean todos y todas muy bienvenidos. Hoy, 1 de octubre, iniciamos como Escuela de Pedagogía el mes del profesor, un mes cargado de actividades, quizás no como en otras ocasiones en donde podríamos haber compartido quizás de manera más cercana en los pasillos de la universidad, sino que ahora desde nuestros hogares y a través de estas pantallas. Para comenzar esta ceremonia se dirigirá a ustedes el decano subrogante de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Luis Mitrigual. Se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? Se le escucha, sí. Vale, gracias Natalia, muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, los saludos de rigor, un saludo muy cariñoso y afectuoso a la decana que nos acompaña de la Facultad de Educación, Ana Cecilia Torres, un saludo muy afectuoso. A nombre de ella, por tanto, extender ese saludo decana a todos los colegas del Tecnológico, y por intermedio de usted también, por qué no decirlo, a todos los mexicanos y mexicanas también que se les tiene mucho aprecio aquí en Chile. Así que me alegra mucho también que trabemos una relación con un país hermano como es México, nos alegra mucho. Esperemos que alguna vez esto sea presencial y podamos visitarnos mutuamente, pero por lo pronto me alegra que estemos en este momento también en una situación particularmente difícil para nuestros países y de manera global, diríamos, no solo nuestros países, sino estamos viviendo una situación de pandemia y ya estaban hablando ahí con el director de escuela con respecto a aquello, pero espero también que estén bien sus familias y todos sus seres queridos allá en Monterrey. Un saludo también a quien nos va a dictar la charla, al doctor Leonardo Glasserman, un placer conocerlo, colega. Espero quedar aquí a escuchar su presentación un momento. Luego tengo otra reunión, ya saben ustedes que esto del mundo virtual también es una vorágine terrible, trabajamos probablemente más que antes. Saludo también evidentemente a Edgardo Parra, nuestro director de escuela. Felicitaciones por echar a andar este mes del profesor. O sea, nuestra escuela de pedagogía es una escuela que forma formación inicial docente. Estamos intentando también posicionarle y lo hemos logrado como un referente a nivel chileno, ¿no? Y al menos es un referente ya a nivel del sur de nuestro país. Así que felicitaciones, Edgardo, también por tu gestión. El decano me encarga particularmente también felicitar al equipo, a nombre de ti, a todo el equipo. Aquí lo veo, a Carla Chavarría, a la misma Natalia, a Álvaro Villalba, que lo veo aquí. Bueno, se me va a quedar gente fuera, a Paula Cepi veo aquí también, a Fabiola también la veo. Un saludo afectuoso también al colega Joel Parra del Departamento de Educación, que lo veo aquí, está muy concentrado. Tengan ustedes también, sean bienvenidos también a esta ceremonia de apertura de firma de convenio
y de todo un plan de trabajo que nuestros colegas de la escuela también se han esmerado en construir para celebrar la formación de profesores en Chile y en nuestra universidad. Así que muchas gracias, colega. Yo me siento de verdad el decano le envía un cariñoso y afectuoso saludo. Acaba de ser reelecto como decano por un nuevo periodo, recién hoy día, así que continuaremos también en la senda de trabajo, también buscando y perfeccionando lo que hemos venido haciendo, mejorando lo que hemos hecho imperfectamente, pero que lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Siempre todas las cosas son perfectibles y en eso vamos a continuar en este nuevo periodo, colegas, porque creemos que una universidad como lo somos nosotros, una universidad pública, una universidad regional, una universidad laica, uno de sus énfasis y de sus lugares importantes es justamente la formación de buenos profesores para el sur de Chile y para el país, ¿por qué no para el mundo? O sea, estamos convencidos que la formación inicial de profesores es tremendamente trascendente para el desarrollo del país, para el desarrollo de la región, y ese es nuestro compromiso y ese es el valor que nosotros le asignamos en nuestra facultad y que lo trasladamos a nuestra universidad en el ámbito en el que nos encontramos hoy. Es interesante también, y eso también quiero recalcarlo, que para nosotros es muy importante establecer una relación con el tecnológico. Sabemos de la valía del tecnológico, lo valoramos mucho y esperamos también aprender de ustedes y que ustedes también aprendan de nosotros, que ese me parece que es el elemento central, la reciprocidad justamente en el conocimiento, ¿no? Es a partir de ahí donde uno construye verdaderamente saber, conocimiento, que luego traslada a sus estudiantes. Así que, decana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los dejo, por tanto, con la programación que nos ha propuesto Natalia y reitero el saludo del decano Juan Manuel Fierro, decano recién electo, que no demora en llegar, por suerte, como decía, porque esto de ser decano en una facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades es un trabajo bastante cuantioso y que requiere la experiencia del decano Fierro. Así que muchas gracias, colegas, un abrazo cariñoso a todos y a todos en esta situación de pandemia que estamos viviendo, y les deseo lo mejor también y a cuidarse, porque, bueno, saludo ahí acaba de llegar el profesor Guillermo Williamson también, un saludo afectuoso, Guillermo, también del Departamento de Educación, un lazo que esperamos afianzar, colegas del Departamento de Educación, que esperamos solidificar, que esperamos armonizar, así que mucho cariño para todos ustedes también. Un abrazo y un beso de mi parte y del decano Fierro. Gracias. A todos. Agradecemos entonces las palabras del doctor Nitrigual, y también hoy nos acompaña el director de la Escuela de Pedagogía, Magíster Edgardo Parra, a quien invito también a que nos entregue un saludo. Muchas gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, darle las gracias a nuestros invitados internacionales, compañeros de la Universidad del Tecnológico de Monterrey de México. Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya tendremos más adelante en este espacio la oportunidad de conocerlos más cercanamente, en especial a la decana Ana Cecilia Torres. Así, muy bienvenida, un gusto conocerla, y a todo el equipo que está detrás del Tecnológico. También darle un saludo afectuoso a nuestros directores, directoras, sostenedores y representantes de los establecimientos educacionales de la región, con las cuales hoy día también estamos firmando convenios de colaboración mutua, hito muy necesario también en la consecución de la mejora de nuestro sistema educativo en la región. Saludar también al decano subrogante en este momento, don Luis Nitrigual, que sé que quiere deponer cuanto antes su cargo, pero aún está ahí vigente, así que un afectuoso saludo, Luis, y por tu intermedio al decano reelecto, el doctor Juan Manuel Fierro, y a todo su equipo. También a toda la Escuela de Pedagogía, a todo el equipo, el tremendo equipo que está detrás de estas pantallas, que hace posible, digamos, que estas cosas sucedan.
Y a todos los estudiantes, tenemos estudiantes, colegas, al Departamento de Educación, veo a Guillermo, veo a Joel Parra, también ahí presente, a Carolina Hidalgo, directora del observatorio. Así que a todos y a todas, muy bienvenidos y muchas gracias por asistir. Como lo mencionaba el decano, hoy día 1 de octubre nosotros como universidad y como facultad en particular con el Departamento de Educación y la Escuela de Pedagogía hemos instaurado no solo el Día del Profesor, que es el 16 de octubre, sino que es tan grande nuestra labor y tan inmensa que dijimos, bueno, es el mes del profesor, porque creo que en estos tiempos de tanto cambio, innovación, de tanta flexibilidad, la educación una vez más está llamada a ser la profesión y la disciplina a la cual todos están mirando para buscar respuestas como sociedad, porque esto no solo involucra el tema sanitario, involucra mirarnos en forma distinta. Estos 6-8 meses que llevamos en esta modalidad, si bien es cierto, tienen un lado negativo, pero también tienen un lado positivo, que es que están pasando cosas nuevas y que se tienen que proyectar al futuro, nuevas formas de aprender. Nuestros estudiantes de generaciones Z, Centennials, etcétera, aprenden de otra forma, nos desafían a nosotros los docentes, a los académicos, a los profesores, a cambiar nuestras prácticas. Hemos tenido que rápidamente en 6-8 meses pasar de la tiza y al pizarrón metafóricamente a la pantalla. Muchos cambios, cada uno de nosotros que hacemos docencia, que hacemos clases, impartimos talleres, sabemos los esfuerzos y las horas de insomnio que nos hemos ganado en todos estos meses tratando de ponernos al día. Y eso es un esfuerzo que se agradece, que quizás hoy día no se valora tanto, pero cada uno de nosotros también va a sentir, vamos a salir más fortalecidos, vamos a salir mejores profesionales. Y en ese marco es que nosotros también, y quiero mencionarlo, estamos iniciando también con esta ceremonia yo diría una asociación con el Tecnológico de Monterrey, en el cual, como decía el decano, nosotros queremos aprender de una universidad que ya lleva 30 años trabajando cómo las tecnologías se incorporan a una práctica pedagógica. No significa que vamos a hacer clases online de aquí en adelante para siempre, no, pero las tecnologías tienen un rol central que juegan en nuestro quehacer pedagógico, y desde esa perspectiva nosotros desde hoy estamos incorporando al Tecnológico Monterrey como un socio clave para ir caminando este nuevo desafío que nos ha deparado no solo la pandemia, sino que el mundo. Hoy día las tecnologías están permeadas a través de todo lo que hacemos y las aulas de clase no pueden estar ajenas a eso. Así es que, saludarlos a todos, a todas, darles las gracias por asistir, y le tenemos preparado para todo el resto del mes distintas actividades de la Escuela de Pedagogía y del Departamento de Educación que les vamos a ir mostrando y les vamos a ir haciendo visible en el transcurso de esta semana. Así que un abrazo para todas y todos y muy bienvenidos a esta ceremonia. Muchas gracias, Natalia. Gracias, director, por sus palabras. Establecer lazos de cooperación entre establecimientos educacionales y la Escuela de Pedagogía ha permitido incorporar en el último tiempo estudiantes en prácticas en modalidad virtual y además apoyar el desarrollo profesional docente, el cual se ha visto sobrepasado a raíz de la pandemia por COVID-19 y a esta nueva modalidad a la que todos nos hemos tenido que ir acostumbrando de a poco. En esta primera instancia queremos oficializar la firma de convenios específicos de colaboración entre 4 establecimientos educacionales y la Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Frontera. Estos convenios nos han permitido fortalecer el nexo con la red de establecimientos de la región, donde estudiantes de pedagogía han jugado un rol importante, aportando desde las prácticas virtuales
intermedias y profesionales al contexto de virtualidad. Es por esto que invitamos a la directora de la Escuela Cristiana Epunehuen, la señora María Quijada Vázquez, a consolidar esta firma de convenio a través de una fotografía virtual. Buenas tardes, directora. Hola, buenas tardes. Vamos a tomar una fotografía y le vamos a brindar quienes quieran aplaudir, por favor. Estamos en esto virtual, así que le damos un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. También solicitamos a la directora del Liceo Lonquimay, la señora Judith Lizama. No sé si estará por ahí. O al mismo director de escuela, don Edgardo. Sí. Ahí estamos. Entonces, muchísimas gracias. Ahí estamos. Sí, darle las gracias, digamos, a la directora por la firma y por comprometerse con nosotros. Muchas gracias. Perfecto. Continuamos entonces con la escuela particular número 15, AMI, la directora, la señora Claudia Carrasco. Ahí también podemos ver su convenio. Y su firma. Muchísimas gracias. ¿Está por ahí la directora? ¿No? Parece que no. Bueno, darle las gracias a la Escuela AMI también por el compromiso y el respaldo que nos da como institución. Así que muchas gracias. Continuamos con este primer grupo con el colegio Clara Brincefield, y no sé si nos acompaña su directora, la señora Erta Torres. No sé si habrá llegado. Parece que no, pero ahí estamos viendo su convenio. Agradecemos también al colegio por esta firma de convenio. Muy bien. Como señalamos en un inicio, hoy también queremos compartir con ustedes el lanzamiento oficial del Observatorio de Prácticas Pedagógicas e Investigación Aplicada, OPIA. Para ello, invitamos a la doctora Carolina Hidalgo, directora de esta unidad, a que nos cuente un poco más sobre quiénes son y cuál es su misión. Doctora, ahí la vemos. Aquí estoy. Está el video, se puede ver lo estamos viendo. Estás en pantalla con la presentación. ¿Desea activar su micrófono? ¿Sí estoy bien ahí? Sí, la vemos, la escuchamos. Okay. Perfecto, entonces. Bueno, en primer lugar quiero saludar a nuestros invitados internacionales y también a los invitados miembros de la red de escuelas de la Escuela de Pedagogía. En realidad siempre es un
un placer, aunque sea en esta modalidad, poder contar, ¿cierto?, con visitas que nos traigan novedades, ¿cierto?, desde de lo que se está haciendo en otras partes, y también contar con nuestras visitas locales que siempre nos entregan, nos retroalimentan en el trabajo, así que bienvenidos a la gente de las escuelas. Un saludo a mis colegas de la Universidad de la Frontera, del decano, director de escuela, académicos del departamento, ¿cierto?, de la Escuela de Pedagogía. La verdad es que me han pedido, ¿cierto?, que haga, digamos, una breve presentación de lo que es esta propuesta de trabajo que estamos recién inaugurando, que es el Observatorio de Prácticas Pedagógicas e Investigación Aplicada. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder iniciar con esta actividad formal el lanzamiento, digamos, de cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar en este observatorio. ¿Ya? Lo primero que quiero comentarles, yo no los veo, lo que es como fome, pero bueno, imagino que están todos ahí. En primer lugar, simplemente datos de contexto. Ustedes bien saben que la Universidad de la Frontera desde ya varios años, ¿cierto?, ha iniciado un proceso de fortalecimiento de la formación inicial docente bajo el alero del Ministerio de Educación y considerando las diversas leyes que se han desarrollado, ¿cierto?, en el marco de la formación profesional docente. Ustedes han visto, tenemos una nueva ley de inclusión, ley de formación ciudadana, entre otros, los documentos sobre pilares de la nueva educación pública, la creación y la permanente, ¿cierto?, invitación del Ministerio a actualizar los planes y programas de formación inicial. Y ciertamente todo eso ha significado para la Universidad de la Frontera un desafío, en tanto nos ha invitado a repensar en diferentes ámbitos nuestra formación y el aporte que hacemos también a los establecimientos educacionales que tenemos en nuestra región y en general la macrozona sur. Entonces, en el marco de ese contexto, lo que hoy día me han invitado a presentar acá, ¿cierto?, es este Observatorio de Prácticas e Investigación Aplicada de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, que surge, ¿cierto?, desde la necesidad de impulsar la producción y la transferencia de conocimiento aplicado a la pedagogía y a los fenómenos que se ven imbricados en ella, desde un enfoque interdisciplinar y contextualizado a la realidad educativa de la zona sur. Básicamente lo que nosotros proponemos acá, ¿cierto?, es una instancia más para poder fortalecer nuestra vinculación con los establecimientos educativos de la región, con otras universidades, ¿cierto?, con un eje central que es el eje de la investigación pedagógica. Ahora ustedes podrán pensar, bueno, ¿por qué investigación? ¿Qué tiene la investigación o cómo la investigación se relaciona, ¿cierto?, con la misión que tiene la Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Frontera? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría relevar, ¿cierto?, 4 elementos que desde nuestra práctica, de la universidad, del Departamento de Educación, de la escuela, hemos considerado que son relevantes. Lo primero tiene que ver con esta idea de poder promover la reflexión sistemática de la docencia en términos generales, tanto en el desarrollo profesional docente como en la formación inicial. Sabemos que es un desafío poder formar y educar profesores que consideren la reflexión sistemática, ¿cierto?, como parte central de su quehacer pedagógico, y por lo tanto la investigación, ¿cierto?, nosotros la entendemos así, la entendemos como un proceso de reflexión permanente. Un segundo elemento que consideramos importante relevar acá tiene que ver con esta idea de poder utilizar los resultados de investigación para la toma de decisiones pedagógicas. Y esto es un concepto que seguramente ustedes ya han escuchado, que tiene que ver con la idea de la toma de decisiones basada en evidencia. Y en este sentido entendemos, ¿cierto?, que la investigación, saber de investigación, leer investigación, le permite, ¿cierto?, a los profesores y a los estudiantes de pedagogía poder generar, ¿cierto?, una toma de decisiones respecto a su quehacer que esté orientado en evidencia científica. Y un dato, ¿cierto?, que yo siempre relevo. Muchos estudios respecto al trabajo pedagógico, el trabajo de los docentes, tanto en Chile como internacionalmente, indican justamente que cuando los profesores tienen que tomar decisiones pedagógicas en el aula, son aproximadamente 1000 decisiones las que un profesor toma rápidamente en el contexto de una hora de clase. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, reforzar la idea de que estas decisiones que se van tomando tienen que ser sobre la base no de ideas preconcebidas, ¿cierto?, cosa que sabemos que así ocurre, sino que en
en base a evidencia científica que podemos, ¿cierto?, generar a partir de investigación. Otro tema que es súper relevante, nosotros tenemos aquí en la universidad importante experiencia en ello a partir del un proyecto que trabajamos en investigación con profesores, el proyecto NERSO, que tiene que ver con la posibilidad de ofrecer a los profesores, ¿cierto?, esta herramienta, la investigación, para diseñar ciertas propuestas que permitan orientar los diversos ámbitos del quehacer docente. Y eso tiene que ver con diseñar investigación que le permita al docente tanto fortalecer su práctica pedagógica, ¿cierto?, en esta línea tradicional de la investigación-acción, como también poder diseñar investigación que le permita contribuir en otros espacios del quehacer docente, tanto asociados a sus responsabilidades de gestión, ¿cierto?, a sus responsabilidades profesionales. Y finalmente, algo que también hemos aprendido a lo largo del trabajo que hemos desarrollado en estos años, que tiene que ver con una idea súper relevante, que es la investigación, entender la investigación como una oportunidad para aportar, ¿cierto?, con conocimiento al fortalecimiento de las comunidades educativas. Y esto tiene que ver nuevamente, ¿cierto?, y lo asocio con lo anterior, con la idea de que un profesor que es capaz de pensar reflexivamente, de estudiar y usar resultados y diseñar investigación, es capaz de contribuir a los espacios educativos en los que trabaja. Y justamente la apuesta que nosotros estamos planteando acá es que un profesor que es capaz de contribuir, de diseñar, ¿cierto?, es un profesor que es en toda la potencia de lo que eso significa, ¿no?, es relevar, profesionalizar más el quehacer del profesor en nuestras aulas tradicionales. Por lo tanto, y en base a estos 4 elementos, nosotros nos proponemos, ¿cierto?, que el Observatorio de Práctica Pedagógica e Investigación Aplicada sea un espacio de apoyo a la formación inicial y al desarrollo profesional docente, orientado a la generación de conocimiento aplicado a la pedagogía y que se constituya como un referente en el desarrollo de propuestas de innovación educativa y en el fortalecimiento del desarrollo educativo de la región y de la macrozona sur, y, por qué no, algún día del país. Algunos objetivos que nos hemos planteado tienen que ver con la idea de generar conocimiento sobre los procesos educativos, ¿cierto?, poder difundir en la comunidad los resultados investigativos en los diversos actores, tanto del sistema educativo como del sistema universitario, poder desarrollar competencias de investigación, tanto en los estudiantes de pedagogía, ¿cierto?, en académicos, como también en los docentes del sistema escolar, generar desarrollos y modelos de transferencia con el sistema escolar que contribuyan a mejorar los procesos educativos, articular, por supuesto, la universidad y sus procesos pedagógicos con redes y comunidades universitarias que, al igual que nosotros, están en procesos de mejoramiento de la formación inicial. Y finalmente, algo que para nosotros también es importante como universidad, poder retroalimentar el proceso de formación inicial docente que lleva a cabo la Universidad de la Frontera. Y esto tiene que ver con nosotros también como universidad poder generar evidencia que nos permita, ¿cierto?, tomar decisiones en relación a nuestros propios procesos formativos. ¿Cuál es nuestro foco? Tiene que ver con la idea de investigación aplicada, y aquí este dibujito que hicimos acá tiene que ver con eso, con 2 focos principales. Un primer foco tiene que ver con investigar en la escuela, ¿cierto?, sobre la escuela, y en ámbitos tan diversos como son la cultura y la gestión escolar, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y también los profesores y el desarrollo profesional docente. Y por otro lado, un foco de investigación importante tiene que ver con la formación inicial docente que desarrollamos en nuestra universidad. Algunas acciones que tenemos comprometidas, bueno, como ustedes saben, ya lo hemos comentado en esta misma reunión y en los últimos meses, hemos tenido muchas dificultades, ¿cierto?, por iniciar nuestros procesos. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo como observatorio, ¿cierto?, para poder iniciar algunas actividades que hemos comprometido en el plan general del observatorio. Básicamente tiene que ver con talleres de formación en investigación para docentes del sistema escolar, para estudiantes de nuestra universidad, generar concursos de proyectos de investigación emergentes, incipientes, ¿cierto?, para aquellos profesores de la universidad y del sistema escolar que estén interesados en desarrollar investigación, poder generar seminarios de difusión de resultados sobre las investigaciones, desarrollar boletines mensuales para la difusión de resultados, hacer coloquios temáticos, ¿cierto?, establecer una escuela de ayudantes en investigación aplicada, ¿cierto?, investigación pedagógica aplicada, y finalmente algunas acciones orientadas a articularnos con otras redes y comunidades. Y bueno, otras acciones que podamos, ¿cierto?, desarrollar, no sé si en este año, pero en el futuro. Y en el marco de eso, ¿cierto?, el segundo objetivo que me he propuesto en esta presentación
es poder presentarles una primera actividad que hemos propuesto desarrollar durante lo que queda de este año y que tiene que ver con un concurso, ¿cierto?, de proyectos de innovación pedagógica aplicada, que le hemos denominado Desafíos Pedagógicos en tiempos de pandemia en la Araucanía. Y lo que buscamos en esta oportunidad, ¿cierto?, es motivar a los académicos de la formación inicial docente de nuestra universidad y a los docentes en general a desarrollar investigaciones incipientes en el ámbito de la pedagogía, como una forma de promover la reflexión, el mejoramiento de la práctica docente, ¿cierto?, como ya he dicho en varias oportunidades, sobre la base de la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia. Básicamente lo que hemos pensado en este concurso, ¿cierto?, y la convocatoria busca generar conocimiento en relación a los desafíos propios del quehacer pedagógico en el contexto de la crisis sanitaria, con dos énfasis iniciales. Por un lado, desafíos pedagógicos propios de la formación inicial docente en esta modalidad virtual, y por otro lado, ¿cierto?, poder aportar en la línea de entender cuáles son los cambios en la organización escolar y en los actores del sistema escolar, en la gestión escolar y los procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren desde las exigencias propias del trabajo virtual en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, bueno, básicamente en esta súper breve presentación quisiera invitarlos, ¿cierto?, convocarlos a informarse, invitarlos especialmente, ¿cierto?, a los profesores de las escuelas a mantenerse informados, ¿cierto? Vamos a establecer redes de difusión de la información que tengamos, porque realmente nuestra apuesta como Facultad de Educación, nuestra apuesta como escuela, ¿cierto?, como Universidad de la Frontera, como departamento, es pensar que esta instancia puede ser efectivamente una oportunidad para que como universidad podamos contribuir efectivamente a las tremendas, ¿cierto?, trabajo que están desarrollando hoy día los profesores en la región y en el país, y poder aportar, ¿cierto?, con nuestra expertise, ¿cierto?, que tiene que ver justamente con la investigación pedagógica, ¿cierto?, y con la investigación sobre los procesos educativos. Así que les dejo acá algo de, quiénes somos. Perdón que no pusiera el número de teléfono ahí porque, bueno, obviamente no estamos atendiendo, pero sí en nuestras oficinas, pero sí nos pueden contactar, ¿cierto?, en el correo que ahí está registrado y en el sitio web de la Escuela de Pedagogía. Me parece que es eso, Edgardo, Natalia, lo que puedo comentar hoy. Sí, muchísimas gracias, doctora. Fui un poco rápida, traté de utilizar el tiempo que me dieron. Pero nosotros igual estaremos compartiendo toda esta información también a través de las redes sociales, de nuestro sitio oficial, así que... Natalia, sí. Dame un segundito, que yo quiero enfatizar y agradecer primero a Carolina por el esfuerzo, digamos, de síntesis, porque sé que hay mucho trabajo detrás de todo esto, no es fácil, y además otra vez recalcar la invitación que este observatorio, los colegios, nuestra red de establecimientos son parte de este observatorio, no son parte de sujetos de investigación, sino que son parte, digamos, constituyente, y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que participen activamente de este observatorio. Eso. Sí, disculpa, Edgardo, también me gustaría decir algo que creo que es relevante. Bueno, por supuesto, este observatorio, digamos, tiene yo diría que una cualidad, y es que participan en ella muchos académicos de la universidad que están interesados hoy día también en aportar y en contribuir a los procesos pedagógicos en la escuela, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante porque tenemos una diversidad de experiencias, ¿cierto?, y de expertise para poder contribuir justamente al desarrollo de líneas de investigación que estén asociadas a los requerimientos y a las necesidades de tanto el sistema escolar como la formación inicial. Así que en ese sentido le doy un saludo a la gente del directorio, ¿cierto?, de la escuela, del observatorio, que están también acá en esta reunión, porque creo que juntos, digamos, vamos a poder hacer un trabajo la apuesta que es un trabajo que va a ser muy interesante. Eso. Muchísimas gracias. Podemos entregar aplausos virtuales ahí en las reacciones que tienen incluido en el Zoom. Así que gracias. Muchísimas gracias.
Vamos a continuar ahora con la firma de convenios. Destacar que estos convenios fueron gestionados a través de la coordinación de prácticas en conjunto con la coordinación de vinculación con el medio educativo de la escuela. Así que ahora queremos invitar a la jefa de la unidad técnica pedagógica de la escuela Los Trigales, la señora Sara Sepúlveda Morales, para que podamos consolidar esta firma de convenio virtual. Ahí está. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ahí podemos ver su firma. Muchísimas gracias, señora Sara. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a continuar ahora con es el turno del Colegio Congregación Los Olivos. Ahí tenemos al director de escuela. Y ahí está el convenio. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la directora del Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra, la señora Maritza Candia Leal. Maritza, ahí. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Ahí podemos ver su convenio. Muchísimas gracias. También hemos ya comenzado a realizar distintas actividades en conjunto, así que estamos muy contentos por eso. Ahora continuamos con la Escuela Unión Latinoamericana de la comuna de Peterfuquén. Aquí tenemos a su director de escuela, el señor Michael Espinosa Acuña. Muchísimas gracias. Ahí podemos observar el convenio y la respectiva firma. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias a ustedes también. Y por último, tenemos a la representante de la unidad técnico-pedagógica de la Escuela Municipal Villa Alegre, la señora Alejandra Muñoz. Ahí la podemos observar. Y ahí vemos el convenio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con unas pequeñas palabras del decano subrogante de nuestra facultad, señor Luis Nitrigual, que va a hacer una pequeña intervención. Sí, Natalia, era porque en mi presentación inicial se me olvidó darle un saludo cariñoso a los directores y directoras de escuela y aunque tardío se los doy ahora. Muchas gracias por el aporte que realizan y la relación que han establecido con la formación inicial de profesores. Así que muchas gracias por el apoyo, directores y directoras de escuela. Solo eso. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Queremos contarles que recientemente como Escuela de Pedagogía hemos concretado una consultoría pedagógica con el Tecnológico de Monterrey, la cual tiene como objetivo desarrollar y potenciar habilidades del siglo XXI
a través de cursos, conferencias y conversatorios, los que se llevarán a cabo a contar del mes de noviembre. En este sentido, ahora queremos invitar a la decana asociada de Educación Continua y Vinculación de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, la doctora Ana Cecilia Torres, a quien nos pueda entregar algunas palabras. Muchísimas gracias, Natalia. Pues bueno, los saludo con muchísimo gusto. Estoy encantada de acompañarlos desde aquí, desde el norte de México, desde Monterrey. Es un placer estar conviviendo con colegas que siempre han sido tan cálidos. He tenido oportunidad de visitar Chile en 3 ocasiones y siempre encuentro la calidez de nuestros hermanos chilenos encantadora, y bueno, pues ha sido una muestra pues el día de hoy con todos ustedes. Me imagino que ya en estas fechas pues ya se está aproximando el verano, y bueno, con la cercanía que nos da la tecnología, desde aquí, desde Monterrey, les compartimos también nuestra calidez. Reunirnos para abordar la alianza entre la Universidad de la Frontera con el TEC de Monterrey es un momento excelente para reiterar la necesidad de mantenernos a la vanguardia en formación y el fortalecimiento académico. Por ello, definitivamente es un gusto estar en proximidad virtual con ustedes, directivos y profesores de la Universidad de la Frontera. Les hacemos llegar nuestros saludos y el gusto de que vamos a colaborar en cercanía. El papel tradicional de los académicos, concentrado en transmitir los conocimientos, ha evolucionado y ahora tiene un perfil mucho más humano, mucho más sensible. Buscamos que la interacción con los estudiantes venga también impregnada con una motivación, con aliento y con inspiración. Nos toca, a nosotros los docentes, el papel de contagiar, aunque ahorita el verbo se nos ha vuelto muy complicado por el tema de la pandemia, contagiar, es contagiar la pasión por el conocimiento y el desarrollo personal. La innovación y la actualización son parte del día a día de las universidades de Latinoamérica y del mundo. Debido a ello, el curso Estrategias Docentes para el Siglo XXI será ofrecido a 100 profesores de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Confío en que marcará una vinculación exitosa entre 2 instituciones educativas comprometidas con la vanguardia. Detrás del diseño del curso está el talento y la experiencia de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, a quien represento el día de hoy. Con su estructura y contenidos cobran relevancia las herramientas teóricas y prácticas para transitar hacia la transformación educativa. Esta transformación, este cambio positivo, es de necesidad indispensable en momentos en los que nos enfrentamos a entornos volátiles, inciertos, complejos e incluso ambiguos. La innovación educativa ha sido un eje constante para mantener la actualización y la fortaleza de las herramientas de enseñanza del TEC, sin perder de vista la proximidad humanística y la individualidad de cada uno de los estudiantes. Cuando la situación de resolver con mecanismos de educación a distancia se volvió una necesidad prioritaria por la llegada de la emergencia sanitaria, en el TEC de Monterrey ya contábamos con años de experiencia, así como lo mencionó Edgardo. Teníamos años de experiencia aplicando modelos educativos y facilidades tecnológicas para incorporarlas a la experiencia académica en cada uno de nuestros campus. En ese sentido, este confinamiento no nos tomó por sorpresa y nos permitió implementar a un nivel más ágil una estrategia factible. En este sentido, y con la ventaja que nos da el aprendizaje que hemos desarrollado, el esquema de contenido del curso, con sus 4 módulos impartidos a distancia, tiene el ángulo de estar orientado a fortalecer las habilidades de los docentes de educación superior. Aquí implica conocer y poner en práctica tendencias pedagógicas y tecnológicas en ámbitos educativos, la adecuación de contenidos en entornos de aprendizaje a distancia, desarrollar recursos multimedia con un enfoque high-tech, high-touch, así le decimos el TEC, el identificar implicaciones de los cambios en el aprendizaje requeridos en la gestión pedagógica y administrativa, así como incentivar una mentalidad emprendedora consciente. En ese sentido, los participantes de esta experiencia van a ser docentes de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, y es un valor agregado que me parece excelente. Para empezar,
su sensibilidad a los procesos educativos, además de la experiencia profesional acumulada, reafirma y fortalece el diálogo y la ponderación de los contenidos. Yo fui una estudiante universitaria en los 80s y ahora, además de mis responsabilidades directivas, también soy una profesora en rumbo a la tercera década del siglo XXI. El salón de clases, el aula de mis tiempos, como ya nos toca decir a muchos de nosotros, era muy diferente al aula dinámica y plena de retos que nos exige la interacción con nuestros estudiantes en la actualidad. Es un desafío que viene acompañado de estímulos y también de situaciones que nos exigen reafirmar nuestro compromiso y nuestro sentido de conexión con la realidad. Al dar inicio a este curso de habilidades docentes, todos crecemos. Desde el TEC, porque vamos a aprender de sus situaciones y su realidad académica, y también desde el punto de vista de la Universidad de la Frontera, al extendernos esta confianza para trabajar en equipo, para brindar una educación viva, intensa y dinámica que la sociedad requiere y merece. Es un gusto para mí acompañarles en este proyecto y los aliento a que sigamos en contacto para seguir fortaleciendo el proceso y la vinculación que está planteado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Cecilia, por sus palabras. Y como usted bien menciona, hoy día ya iniciamos todo un trabajo en conjunto entre la Escuela de Pedagogía, la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera y el Tecnológico de Monterrey. Así que nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir invitando también a los distintos docentes y académicos a participar de nuestras actividades. Muchísimas gracias. Ahora quisiéramos compartir con ustedes la charla Retos y Oportunidades del Futuro de la Educación a cargo del doctor Leonardo Glasserman, quien es director de la Maestría en Emprendimiento Educativo de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Doctor, ahí está. Muchas gracias, Natalia, y gracias pues a todas las personas que están aquí, que nos están siguiendo. Celebramos, como bien decía la doctora Ana Cecilia, este arranque, que más que una formalización, yo creo que es el primer paso de lo que hablamos ya hace tiempo, que hemos estado en conversaciones para poder afianzar y para poder apoyar en el sentido de esta experiencia que tiene el Tecnológico de Monterrey, sobre todo en educación a distancia. En 30 años, pues bueno, dan ese respaldo para poder pensar en cómo transferir esas buenas prácticas. Y también, en nuestro caso, como profesionales de la educación y habiendo escuchado lo que están presentando el día de hoy, poder vincularnos, poder también contribuir al área del conocimiento, poder también desaprender para aprender, pues bueno, de ustedes. Y con esto pues abro esta charla, no me va a tomar mucho tiempo, es más bien compartirles, como bien decía el título, el futuro de la educación. Y el futuro es el presente, en el sentido de que, bueno, también tomo las palabras con la que la doctora Ana Cecilia planteó un escenario que estamos viviendo, entornos VUCA o VICA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y en ese sentido, pues bueno, hay un tema de cómo reaccionar a ello. Lo primero que todo, bueno, es saber qué está ocurriendo, lo estamos viviendo, nos está afectando lamentablemente. Pero bueno, hay algunas propuestas para cómo aportar, para cómo poder enfrentarnos, para poder decir, bien, nos ha ocurrido esto, ¿qué podemos hacer al respecto? Voy a plantear esta charla alrededor de esta pregunta de investigación. ¿Cuáles son esos principales retos y oportunidades que tenemos en la educación? Sin centrarnos en un nivel educativo, hablemos de educación entendida como educación formal, no formal, informal o para toda la vida. Entonces, bueno, tenemos ahí un amplio espectro de poder comprender, conocer qué es lo que tenemos y qué es lo que viene. Obviamente no puede estar todo porque no mapearíamos todo lo que está ocurriendo en diferentes contextos, escenarios, pero sí, Latinoamérica compartimos muchas características y bueno, es un poco más fácil en nuestra región, aunque estemos en el cono sur y en nuestra región, pues bueno, saber hacia dónde vamos, al menos en este tema de la educación. Les hablaba aspectos que tenemos por un lado de este concepto VICA. Ya existía, obviamente no es nuevo y se usa, se estila
porque estamos viviendo este momento, lo que es muy poco probable que tal vez haya escuchado es cómo reaccionar a ello, ¿sí? Tenemos estos momentos, ya sabemos que nos ha impactado, que nos ha afectado, pero cómo hacer para poder de pronto repensar lo que está pasando y que no nos vuelva a ocurrir, o si vuelve a pasar, cómo poder reaccionar de manera rápida, ágil, y no caer en este tema de, pues bueno, en algunos casos, fragilidad, como bien aparecen las imágenes de esta presentación. Cada uno de los términos del acrónimo VICA, pues bueno, tiene un elemento para poder enfrentarse, de tal forma que la volatilidad, de acuerdo con una propuesta de Bob Johansen, un investigador, pues nos habla acerca de plantear la visión a corto, mediano y largo plazo, en el entendido que, bueno, van a ocurrir, no podemos predecir qué es lo que va a pasar, pero sí podemos tener rumbos de acción, solamente rumbos, porque al final de cuentas se pueden modificar en el proceso. La incertidumbre, pues bueno, nuevamente saber que tenemos estos momentos que no podemos controlar, si tenemos ese entendimiento, pues bueno, nos va a ser más fácil el pensar opciones, maneras, qué hacer, cómo responder. En cuanto a la complejidad, pues bueno, esa claridad nuevamente también ante una situación de esta naturaleza, pues bueno, hay que ver qué rutas, qué opciones, qué formas podemos tener de resolver estos retos o atender estas oportunidades, dependiendo de cómo lo veamos. Y la ambigüedad, pues bueno, cuando nos sacan de nuestra zona de confort, siempre estamos, pues bueno, sujetos a ese desconocimiento. Una capacidad de reacción ágil nos va a permitir poder retomar o adecuarnos a estos nuevos escenarios. Nuevamente, son propuestas que existen, no es la receta, no es la respuesta tal cual, pero sí un entendimiento que nos va a permitir poder pensar en ese futuro que viene de la educación. Para poder llegar allá, me parece importante repasar o replantear, presentarles algunos conceptos clave que de pronto los tenemos muy cercanos y al mismo tiempo muy lejanos, en el entendido que los usamos como un commodity, como una palabra de nuestro discurso del día a día, y que tal vez hablamos de la innovación. Muchas veces la mantenemos como un sinónimo de elementos o de definiciones que no son tal cual. Innovación en algunos casos, muchas personas, espero que no sea aquí, bueno, lo alineamos, se alinea con tecnología. No es así. Si lo vemos desde esta propuesta de Osterwalder, pues tenemos que la innovación tiene diferentes fines, objetivos o intenciones. Tenemos dos que son de manera interna, que es incrementar la eficiencia de una organización, por ejemplo, o mantenernos como organización. Y por el otro lado tenemos crear nuevos motores de crecimiento. En una universidad, pues bueno, tenemos formas de poder mantener nuestros programas, nuestra matrícula, atender a nuestros estudiantes, la eficiencia terminal, pero también otras unidades, digamos, que también contribuyen a la organización. Tal es el caso como el observatorio que están lanzando el día de hoy, u otras más que, bueno, existen y que aparecen, que se adecúan, que emergen con base en estos entornos VICA. Particularmente en las innovaciones, pues tenemos diferentes definiciones y van a variar de autor a autor. Algunas de ellas, pues tenemos la innovación incremental, otra que es de tipo radical, arquitectónica o de componente. Esto tiene que ver con el tiempo dedicado a ello y los recursos que se disponen. Entonces, sin entrar en detalles al respecto, sino más bien tenerlos presente, porque, como les digo, va a cambiar dependiendo de autor a autor. Sí tener muy presente este concepto de cuando se habla de innovación, más que hablar de un elemento tecnológico, llamémosle un elemento del cambio. En la educación, pues obviamente el cambio educativo ha sido estudiado. Más adelante también les hablo un poco de ello, pero un elemento que no se aborda solamente cuando hablamos temas de innovación educativa tiene que ver con el emprendimiento. El emprendimiento, como tal, también confundimos muchas veces su definición y la asociamos con generación de riqueza económica, sobre todo. No es así. En realidad el emprendimiento es generarle valor a otras personas, y como profesionales de la educación en nuestras diferentes posiciones, ya sean directores, profesores, personal de apoyo administrativo, académico, todos tenemos características que, bueno, nos llevan hacia autonombrarnos grandes profesores. No me dejarán mentir que, bueno, para poder tener esta labor docente o dedicarnos a lo que hacemos,
pues, requerimos tener esa pasión, esa vocación, pero también detonar características que nos hacen como ser personas creativas, orientadas a resultados, ser flexibles, adaptarlos más ahora, obviamente, ser espontáneos y al mismo tiempo ser líder y colaborador, tener ese liderazgo compartido y no solamente autoritario. Un proceso de emprendimiento involucra diferentes elementos. Hay una oportunidad que se identifica, hay un problema, hay una propuesta para resolver ese problema, hay formas para resolverlo, se requieren elementos para hacerlo sostenible a lo largo del tiempo, esos son recursos, y que tenga un impacto social principalmente. Aquí hay que aclarar que emprendimiento no es sinónimo de innovación, pero juntos sí logran llegar a estos fines para hacer una transformación o un cambio. Les hablaba hace un momento de la relación de innovación y el cambio. En la educación, sobre todo, pues bueno, las organizaciones lo estudian desde hace muchos años. Hay autores norteamericanos, europeos, iberoamericanos que se han dedicado a estudiarlo. Hablar de innovación en la educación nos evoca a la situación de hacer las cosas de manera mejor, de manera más rápida, de forma más asequible que otros. Cambiar las reglas. Y en ese sentido, para que se logre dar, pues bueno, es como también llamamos en el Tecnológico de Monterrey las iniciativas, top-down y bottom-up, de arriba abajo y de abajo arriba, necesitan o pueden emerger desde una visión más bien de la organización o desde el grupo de profesores que esté empujando, que esté impulsando estas propuestas del cambio. Los primeros usos de innovación que se refieren a educación, les decía, datan de los años 60, con Phelan, Tejada, Cross, como autores que se han dedicado a estudiar esta línea, este campo del conocimiento. Y en cuanto a la innovación educativa, nuevamente Phelan, uno de los principales investigadores que se ha dedicado a estudiarlo, pues nos habla acerca de las transformaciones que se dan sobre todo en la educación, y las contempla como innovación en el currículo, en las formas de enseñar, más tarde en las formas de organizarse y de cómo gestionar. Hay diferentes, obviamente, significados también que se les son atribuidos a la innovación. Algunos de ellos no están en la estructura de la organización, sino más bien en otras características, como las conductas, las actitudes, las aproximaciones, estrategias o formas de pensamiento, como ha ocurrido en la historia, las escuelas del pensamiento filosóficas o de la ciencia que se han tenido. Ejemplos, bueno, tenemos en los años 60 también el grupo de cómo construían ciencia, en el debate de Karl Popper y Kuhn. Entonces, bueno, fue un debate discutido en las ciencias, en la filosofía de la ciencia, de cómo un grupo de personas contribuye a una escuela de pensamiento y otra a otra, y bueno, cada uno enfrentaba sus ideas, sus postulados y tenía sus seguidores. Solo un ejemplo de los muchos que pueden existir. De manera particular, cuando nos situamos en contextos escolares, maestros, directivos, pues son clave obviamente para que puedan darse estos procesos de modificación del cambio educativo en pro de la mejora de la escuela. Tenemos ahí autores como Hargreaves, Sirotnik, que también se han dedicado a estudiarlo. Y el cambio y la innovación en la educación se vinculan también con el concepto de organización escolar. Cualquier proyecto de innovación y cambio requieren que la organización esté con esa condición que les permita llegar a buen puerto de estos procesos educativos. Aquí Escudero, quien hace su propuesta. Al hablar entonces de organización escolar, pues nos implica revisar qué requerimientos se necesitan para poder impulsar esta innovación, digamos, en la escuela, como organización, o en una organización como lo es una universidad, una institución de educación superior. Pues primero que todo tenemos que evaluar nuestro statu quo, saber qué tenemos, partiendo primero de nuestra visión y de nuestro liderazgo en cuanto a innovación, para la innovación. Si nos movemos en el sentido de manecillas del reloj, partiendo a las 12, pues una organización tiene que revisar primero si ya ha definido su visión, o si una parte de la organización, porque no podemos hablar en el macro, digamos, en este caso de escuelas o de facultades, pues bueno, identificar sus visiones es crucial para poder pensar hacia dónde vamos a ir, corto, mediano y largo plazo nuevamente. Después cuestionar ese statu quo, por qué sí o por qué no, por qué está funcionando de tal forma
qué nuevos elementos podríamos involucrar para, digamos, atender áreas de oportunidad o de mejora, al mismo tiempo que aceptamos que existe una diversidad de pensamiento, que hay diferentes personas y por tanto hay diferentes maneras de abordar una misma situación. Entendiendo esto, pues bueno, revisaríamos nuestro entorno, de qué disponemos, de qué recursos, sean materiales, de las personas, económicos, qué podemos hacer para poder llegar hacia esa visión que hemos planteado en un primer momento. El talento de las personas es crucial también para poder identificar cómo apoyarnos y no someter, digamos, a un grupo de personas en contra de sus pensamientos. Es más bien involucrarlos, hacerlos parte de la organización para que se sientan partícipes y colaboren hacia ese objetivo que se quiere lograr. Después, pues hay que implementar, hay que operar a menor escala, obviamente por la distribución o por el cuidado de estos recursos. Y bueno, lo más oportuno en estos momentos es correr riesgos. Van a haber pérdidas en un primer momento de todo tipo de recursos, pero para ello hay formas de hacerlo a menor escala con pilotos. Es una forma de poder verificar cómo poco a poco empezar a involucrar este cambio en las organizaciones, cambio entendido nuevamente como veíamos hace un momento, ya sea en la parte pedagógica, curricular, organizacional o de la gestión, o en las actitudes, en los pensamientos o en las formas de funcionar como institución. Una manera de cómo medirlo muy básica, con un semáforo de colores, con indicadores, como ahora mismo está más bien sobreutilizado en temas por COVID, al menos en México así es. Aquí, bueno, lo trasladamos a una situación de verificar estos elementos desde la visión, nuevamente, cómo nos encontramos, desde nuestro cuestionamiento del statu quo, del entorno, del talento, de cómo somos para experimentar y correr riesgos, de la apertura en cuanto a la diversidad del pensamiento y de la colaboración. Pero también tenemos definiciones de este mismo concepto ya muy aceptadas, en este caso de la UNESCO. En su última definición en el 2014 nos habla de la innovación educativa como este acto que es deliberado, que es planificado, con la intención de atender la solución a los problemas, pero también tener mayor calidad de los aprendizajes de los estudiantes, pasar de un paradigma más bien tradicional en el sentido de donde es más expositivo a un entorno más de tipo activo, donde hay interacción, donde hay construcción social del conocimiento. Probablemente, bueno, también es muy trillado el concepto y conversaciones de esta naturaleza en donde presento y hay poca interacción, pues no está del todo, digamos, en el entendido de esta innovación educativa. El tema es que innovación educativa no solamente es una presentación en Zoom, sino va más allá. Obviamente eso tiene un fin, tiene objetivos de aprendizaje, podemos también involucrar actividades después a partir de esta conversación. En este caso, la charla que les estoy compartiendo es muy breve también, en el entendido de dar definiciones, de pensar, de hacernos reflexionar nuevamente qué tenemos, hacia dónde vamos en el futuro de la educación. Un poco del contexto. Latinoamérica, les decía, al estar en esta región compartimos algunas características, pero también pues nos hace pensar en estas áreas de oportunidad, cómo podemos atender en pro de la mejora del bien común. Y bueno, principalmente somos una región de Latinoamérica y el Caribe de 658 millones de habitantes, de acuerdo con el Banco Mundial de 2019, que tenemos 13 países latinoamericanos en el top 100 del índice de emprendimiento global, que tenemos también somos de los primeros 14 países en el top 100 del índice de innovación global. Sin embargo, bueno, también hay un área de atención en el entendido de que necesitamos habilitadores justo en este momento, como son acceso a Internet y uso de dispositivos móviles como habilitadores, no como lo que nos van a resolver los problemas que estamos viviendo. Y bueno, ahí tenemos indicadores que nos dan cuenta de un porcentaje. Son porcentajes promedio, no son porcentajes reales. Y aquí nuestra área de oportunidad es ver más bien en regiones donde hay poco acceso a Internet, regiones con comunidades que han sido más afectadas, ver qué tanto se mueven los promedios. Entonces, es solamente un reflejo que hay un porcentaje del gasto educativo del 3.4%
de las familias, de los hogares en Latinoamérica, lo cual es bajo en comparación con otras regiones. Y bueno, con esta fotografía, digamos, de la región, nos podemos posicionar en estos habilitadores. Usualmente decimos, o también ya muy sobreutilizado el concepto de TIC, tecnologías para información y comunicación, todos ya sabemos qué son, pero probablemente es poco escuchado el concepto de las TAC y de las TEP. Y a mis alumnos en las maestrías en donde colaboro, a mis alumnos también en grupos o en cursos, y a mis colegas en las charlas, también me gusta compartir esta información porque, bueno, podemos ir más allá de lo que tenemos y empezar a utilizar en nuestro día a día otros elementos como estos, el TAC, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Es cuando hacemos este uso de recursos tecnológicos con un fin formativo, les damos un sentido, los implementamos con cierta metodología y les involucramos en planificaciones educativas. Entonces, seguramente cuando estamos usando esta herramienta, por ejemplo Zoom, con un fin de una clase, incorporando algunos elementos más didácticos en una sesión sincrónica, pues estamos haciendo uso más bien de TACs en lugar de TICs. Y un tercer nivel, cuando usamos también ese tipo de tecnologías con un fin de transformación, digamos, o de empoderamiento de las personas, de tener a otras personas que piensen igual o que nos sigan en nuestras ideas, les llamamos tecnologías para el empoderamiento y la participación, o el acrónimo de TEP. Ejemplos, redes sociales y particularmente Twitter, YouTube, como plataformas que nos permiten transmitir información, incidir en líneas de pensamiento y tener seguidores. Entonces, bueno, les dejo esto. Estamos revisando el qué tenemos. Tenemos un poco de definiciones, un poco también de cómo llegar hacia el cambio de la organización, cuestiones de los habilitadores tecnológicos. ¿Qué más? Pues tenemos una necesidad, como les decía en un principio, primero que todo de desaprender, tener esa apertura para poder reaprender en cuanto al desarrollo de competencias transversales. En algunos casos les llaman las competencias del siglo XXI, las soft skills, para poder pensar en un nuevo talento que le llamemos emprendedor, pero de un tiempo humano. Entonces, ¿cómo podemos ir hacia allá? Tenemos grandes retos que se han definido desde hace varios años. Tenemos una agenda del 2015 cuando se plantearon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030. Pero bueno, hay una serie de necesidades actuales del profesor del día de hoy y del ciudadano del día de mañana. Un profesor de hoy, bueno, sabemos que necesita estar actualizándose continuamente, de tener este metacurrículum, de enseñar diferentes estrategias de aprendizaje y sobre todo ahora que sean más de tipo activo, incursionar en diferentes modalidades que derivado de la pandemia, pues algunos nos ha forzado más que antes, que algunos antes se lo hacían por decisión, ahora es más bien por una necesidad, pero bueno, estamos ya siendo todos inmersos. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Sea un profesor o un ciudadano, a estas personas que estamos formando, pues todos vamos a requerir una necesidad de actualización constante, a detonar, desarrollar en nuestras propias personas el aprender a aprender, tener en mente estos conceptos de aprendizaje justo a tiempo y bajo demanda, muy, socorridos y ahora mismo afortunadamente tenemos esta posibilidad de atenderlo desde el TEC de Monterrey, una formación mediante programas flexibles de tiempo, de menor tiempo, flexibilidad de tiempo y espacio. Entonces, pues ahí es lo que estamos atendiendo. Aprender por cuenta propia nos va a involucrar estas características. No es la única, obviamente, les decía, hay una serie también de elementos de las habilidades del siglo XXI. El profesor de hoy tiene que ir más allá de solamente estar googleando o de buscando información en los motores de búsqueda. Tenemos en motores de búsqueda formas de hacerlo de manera más avanzada, utilizando operadores booleanos, utilizando palabras clave, sabiendo cómo diferenciar y discernir entre fuentes primarias, secundarias, cuáles son confiables, cuáles son fake news, en dónde hay información útil y sin infringir derechos de autor en Internet, cómo buscar en bibliotecas digitales, y el día de mañana pues también saber cómo encontrar la información que requerimos de manera precisa y oportuna, y nuevamente también seguir continuando con esa distinción de cómo encontrar fuentes confiables y las fuentes que no lo son. Hoy, más que nunca, sabemos que las fake news son del día a día, sobre todo en redes sociales, y hay que aprender a diferenciar cuál es la información real
cuál es la información confiable, además cuáles son contenidos que son, digamos, de alto nivel, artículos científicos, cuál es más de divulgación. Ejercer un pensamiento crítico está ligado con lo anterior, obviamente un profesor de hoy enseñar estrategias a sus alumnos, a sus colegas, a su comunidad, diferentes formas para poder tener estos grados de credibilidad y tener un punto medio, tampoco decir irse a lo escépticos o tan dogmáticos, sino decir estamos en el punto medio y creer lo que es posible de pronto presentar o demostrar. El día de mañana pues saber que tendremos diferentes maneras de acercar información. El tema de globalización nos está haciendo pues también más cercanos, internet mucho más, la pandemia todavía más, y bueno, pensar si esta homogenización está haciendo más unificada las formas del pensamiento. Probablemente no, hay algunas regiones que están siendo más nacionalistas, no en Latinoamérica, hablo de lo que ha ocurrido en Europa con el Brexit o en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay diferentes formas también que nos va a implicar como ciudadanos del mañana, no solo el profesor, sino a todos los que estamos, los que podamos estar para el mañana. El mañana, pues bueno, corto, mediano, largo plazo. Identificar y resolver problemas. Un profesor el día de hoy ve una solución a un problema y no un problema a una solución. Sabemos que hay momentos complejos, hoy más que nunca también el tema que no solamente nuestra actividad profesional, sino también nuestra propia salud mental, física y de la familia con la que compartimos los hogares. El profesor de hoy aporta experiencia a su disciplina, al campo del trabajo con otras disciplinas. Nos estamos abriendo en el sentido de incorporarnos, trabajar con otras áreas, con otras facultades, escuelas. Hay una conciencia en aumento de tipo social. ¿Qué va a pasar o qué esperaríamos el día de mañana? Obviamente los problemas van a ser más complejos que los que vivimos hoy en día. Hablamos que los problemas hoy se nos hacen difíciles. Han habido soluciones con ciertos avances tecnológicos en las diferentes áreas como la salud, la manufactura, la tecnología, las mismas humanidades. Pero bueno, cada vez serán más complejos, no nos podemos imaginar, y esto nos lleva también a estas frases de estamos formando a profesionales para empleos que no han sido creados. Entonces también tener estas formas de poder dotarlos de las herramientas que van a permitir atender estos problemas. Los problemas obviamente no van a requerir una sola visión. Por tal motivo, pues tenemos que pensarnos ahora no en áreas del conocimiento, sino en retos o en problemas en específico que tienen diferentes formas de solucionarlo. Lo estamos haciendo ya en el TEC de Monterrey a nivel pregrado. Y, bueno, ciudadanos más partícipes de sus transformaciones sociales, de sus comunidades, de sus entornos, de sus zonas donde habitan. Y más ahora, bueno, hubo una gentrificación después de la pandemia, más bien un desplazamiento, aparentemente se va a ver a comunidades un poco más alejadas de los centros de las ciudades, los subcentros urbanos. Entonces, pues bueno, ahí también tendríamos que verificar qué problemas van a derivarse de ello, de comunicación, de transporte, de logística, de formación misma, de acceso a internet, entre algunos otros. El trabajo en equipo, el profesor el día de hoy, usualmente, bueno, históricamente aprendía más bien en lo individual. Poco a poco también nos hemos ido habilitando para trabajar en lo colaborativo, pero no solamente el pensarse como coloquialmente aparece aquí el llanero solitario, sino más bien ser un eje de un engrane, un apoyo más de lo que se busca como un resultado, incrementar redes de networking, sean académicas o de tipo sociales. Tenemos hoy en día formas de poder acceder a las mismas. Son profesionales con LinkedIn, por ejemplo, académicas o de investigación con ResearchGate, en las universidades, las comunidades de aprendizaje, las comunidades académicas, por ejemplo. Y bueno, el ciudadano del mañana, pensar en esta multidisciplinariedad, la colaboración como el elemento clave que nos va a permitir poder resolver estos problemas o retos que se vayan presentando. Al menos aquí en México, pues bueno, el tema del idioma inglés por la cercanía a Estados Unidos, entiendo que bueno, es global por el acceso a la información. Un profesor de hoy, pues bueno, si aún no domina el idioma inglés, o si ya lo domina, pues bueno, hay que comenzar a estudiar otro idioma entendido como no solamente un lenguaje, sino puede ser un lenguaje de programación, que
aparentemente puede ser la nueva forma de comunicación. Y sumamente importante, no confundir la brecha digital con la brecha científica, porque muchas veces creemos que estamos inventando el hilo negro cuando en realidad existe esta información, ya está documentada, publicada y estudiada, pero está en otro idioma. Por tanto, caemos en el error de repetir ejercicios que tal vez ya otras personas documentaron y no las podemos revisar ni recuperar porque no sabemos cómo por el idioma. El ciudadano del mañana, les decía, el inglés probablemente se expande. Tenemos la ventaja de que hablamos el tercer idioma más hablado del mundo. Entonces, si hablamos inglés, español, pues nos queda el mandarín, probablemente para poder tener los 3 idiomas más hablados del mundo. Un cuarto que eventualmente podría ser un lenguaje de programación. Pues bueno, nos llevaría también a estar preparado en el sentido de lo que se espera para el día de mañana. Cierre de la brecha digital va a seguir siendo uno de los elementos cruciales para poder acceder a este conocimiento en otros idiomas. Saber comunicarse. Un profesor del día de hoy no aleja, bueno, nos pasaba antes de la pandemia que pedíamos no utilizar ciertos dispositivos en clase porque tal vez se convertían en distractores. Hoy en día pues son de uso común o más bien son esperados en los procesos educativos y de aprendizaje. Estamos pensando en cómo captar más la atención, en cómo gamificar digamos, sesiones para el aprendizaje, en cómo involucrarlos y hacer de ellos motivadores para también lograr los objetivos esperados en cada unidad de formación, curso o lo que estemos apoyando a nuestros estudiantes. Comenzar a trabajar con las herramientas que tengamos a nuestro alcance. En ese sentido, pues bueno, nos ha implicado conocer plataformas como esta, una herramienta de comunicación sincrónica como lo es Zoom. Tenemos otras más, no limitarnos al conocimiento de una misma. Comunicar, obviamente, es más que leer y escribir. Hay diferentes maneras de hacerlo. El video, como una parte también importante de hoy en día. Una de las estrategias como el aprendizaje invertido, que también involucra poder tener estos elementos que no se pueden ver en sesiones de clase, se dejan de una forma más bien multimedia para que el participante lo revise fuera del espacio dedicado a un trabajo más de tipo activo. El día de mañana, pues vamos a requerirnos estar en estas sociedades mediáticas por diferentes canales, en una web 4.0 en donde lo que visitamos, lo que compramos, lo que buscamos en YouTube, pues bueno, nos arroja un algoritmo que nos va a acercar información que no pedimos de pronto y que bueno, nos perfilan hacia una identidad en línea, respeto a la pluralidad, la promoción de la democracia. Recursos tecnológicos y de informática y de las comunicaciones, les decía un profesor de hoy, tiene que estar muy cercano a estas TIC, TAC y TEP que les presentaba hace un momento. Desplazar el concepto de los nativos y los inmigrantes digitales, es más bien, ya quedó rebasada esa propuesta. Tenemos grupos etarios de uno o de otro que de pronto pueden ser más cercanos o debe haber más aceptación o tienen más aceptación hacia usar herramientas. Sin embargo, hoy en día pues es un requerimiento y necesitamos incursionar en diferentes experiencias virtuales. Lo estamos haciendo en e-learning, en el trabajo mismo también al ser docentes en línea, redes sociales, pero vendrán otras formas, un mobile learning con nuestros dispositivos móviles, o un e-learning, un ubicuo, en donde tenemos diferentes formas, ya sea por computadora, dispositivos móviles, wearables como los relojes inteligentes u otras más. Y obviamente existe un esfuerzo de actualización constante de tecnologías emergentes, van moviéndose en un ritmo muy acelerado. Entonces pues también si un día nos consideramos hábiles en poder usar una herramienta, pues más bien que tengamos esa apertura de los conocimientos básicos, porque seguro va a cambiar. El día de mañana, pues que todos seamos nativos en un mundo habilitado por estas herramientas, la virtualización de actividades, como les decía, en el aprendizaje, en el teletrabajo, en las relaciones sociales. No quiere decir que se va a acabar la presencialidad, como bien decía el maestro Diablo en un principio, sino más bien tendremos una virtualización de manera general y eso nos va a requerir ver formas de tener esos aprendizajes ubicuos en todos los sentidos. Para ir cerrando esta charla, les decía que centraba la conversación en esta pregunta: ¿cuáles son los principales retos y oportunidades del futuro de la educación? Y hablábamos que ese futuro pues ya comenzó, no es
no es que vamos a esperar al día de mañana, por eso esta revisión de las habilidades, algunas de ellas del siglo XXI. Y aquí, pues bueno, tenemos como oportunidades para responder esta pregunta. Tenemos diferentes grupos poblacionales, tenemos una necesidad de formación, no solamente en el ciclo de vida, digamos, profesional. Obviamente está la educación formal, y les hablaba en un momento que tenemos la educación de lifelong learning para toda la vida o permanente. Entonces, pues bueno, eventualmente seremos una población como región que somos jóvenes, entre comillas, comparados con otros continentes, otros países, en Europa sobre todo. Nuestra población va a ir hacia allá, vamos a envejecer y va a haber una necesidad de atención. ¿Qué va a pasar cuando las personas empiecen a jubilarse? ¿Qué va a pasar también con estas necesidades de formación bajo demanda o justo a tiempo? Es ahí cuando entra la educación continua, continuada, la extensión, para poder atender estas necesidades que no se logran cubrir, digamos, en la educación formal. Al mismo tiempo, la educación formal pues se va a habilitar de estas experiencias que hemos tenido desde el año 2008, con la aparición de los primeros MOOCs, plataformas como Coursera o edX, en poder hacer esta integración que ya está ocurriendo con algunas instituciones, en dar créditos académicos de aquellos contenidos que se estudien en plataformas como estas, también en acreditar conocimientos que se adquirieron en la experiencia o en la vida, que sea un modelo híbrido en el entendido de que bueno, el aprendizaje se da no solamente en entornos académicos, sino también en la vida misma. En la formación como docente, pues bueno, sabemos que muchos hacen prácticas profesionales, se requieren también, pero el dotarlos de estas otras habilidades blandas para el siglo XXI, pues bueno, hay formas de hacerlo con la educación continua. ¿Qué más? Pues tema importante que a mí me interesa particularmente, la mentalidad emprendedora, entendida como ese impacto a otros, la generación de valor y el aprender más bien con esta iteración intencionada. Vamos aprendiendo sobre la marcha y cuando hay que pivotear, que son conceptos del emprendimiento, cambiar, digamos, el rumbo de acción hacia donde iríamos, tomar lo que requiriamos en el momento, gracias a estas opciones de cursos cortos, programas especializados, talleres, conferencias. Entonces, ahora mismo tenemos una gama muy amplia de poder elegir, poder inscribirnos de manera abierta a cursos, conferencias, talleres. Sin embargo, bueno, no está siendo aprovechado por todos. Sabemos que hay complejidad en cuanto a los tiempos, por el trabajo, por la familia, o por otras actividades del día a día. ¿Qué más tenemos? Tenemos retos. Así como hay oportunidades, pues tenemos un reto. Usualmente en las humanidades no se aborda el tema de la industria 4.0 porque lo asociamos más bien a temas de ingeniería. Sin embargo, bueno, ahí hay elementos de la industria 4.0 claves que impactan, claro que sí, ya sea la educación, las ciencias sociales o las humanidades, en el entendido de que, bueno, necesitamos software habilitadores para integrar, para gestionar, para operar. Tenemos cuestiones de seguridad o de ciberseguridad. Ahora mismo estamos ahí trabajando en línea, entonces maneras de cómo más bien formar a las personas para que no caigan en alguna situación que les implique un peligro para ellos, o saber diferenciar correos spam u otro tipo de temas que están alrededor del mismo. Y temas de la gestión de las infraestructuras institucionales, pues que hay maneras de albergar la información, de guardarla en la nube y que esa información pues en algún lugar está, que aunque hay leyes de protección de datos personales, pues bueno, que es vulnerable a que otras personas accedan a esta información, que tenemos elementos que nos van a permitir poder acercar contenidos, ya sea a través de realidad virtual o realidad aumentada, aplicar inteligencia artificial también a los conceptos del aprendizaje, grandes volúmenes de información a través de la analítica de datos o el Big Data. Y bueno, entonces tenemos esos retos para también pensar en cómo poder ir involucrando en todo, no solamente dejar y decir, bueno, en ingeniería estudian o tienen esas aproximaciones, está en todo. Nos va a impactar, obviamente, en mayor o menor medida, y está ahí desde el 2010, poco a poco ha ido avanzando. Tenemos como reto también esta necesidad de entrenamiento, de hablar en términos de una educación, de un talento 4.0 vinculado con la industria 4.0 y hacer más humanas estas relaciones. Obviamente ahí van a haber automatización de procesos,
y no por eso continuar con este mito de que las adecuaciones van a robar algunos empleos de las personas. No es así, tal vez se va a transformar, obviamente, como ha ocurrido en cada momento. La televisión, ni el radio, ni el internet lo han hecho. Entonces se piensa que aquí también, pues bueno, va a haber un impacto, sí, pero más bien hace una transformación. Finalmente, cierro esta charla con un gráfico. Algunos tal vez ya lo han visto, esta transformación de nuestros espacios de trabajo en la imagen, donde, bueno, antes necesitábamos todo un escritorio lleno con computador, agenda, impresora, veo fotografías, ¿qué más veo? Hay un teléfono, libros, periódico, unos lentes, una libreta. Entonces, bueno, todo eso obviamente se ha transformado. Hay una singularidad de la información también, una teoría de cómo la información pues, se va ampliando su capacidad. Y si eso lo trasladamos a nuestra práctica profesional como formadores de otros formadores o formadores que inciden en la sociedad, pues estos procesos de aprendizaje, más bien no formativos sino de aprendizaje, se requieren ver de otra forma. Las tecnologías obviamente en un momento sabíamos que eran habilitadores, hoy en día lo estamos poniendo a prueba, pero no son el límite obviamente vendrá de cómo lo podamos pensar, cómo podamos configurar estas adecuaciones de nuestra práctica profesional, qué tendencias podemos ir involucrando, qué tanto seamos flexibles en poder aprender, desaprender, aceptar, aprender del error que muchas veces no estaba tan aceptado, y con ello, pues bueno, ir pensando, ir impactando en el cambio educativo sobre todo, si estamos en la institución educativa, y poder hacia allá ir hacia una transformación de la que es la que estamos buscando. Una transformación en pro de la mejora de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad, de la sociedad misma. Con eso, pues cierro esta intervención, quedo a sus órdenes y será un gusto poder seguir colaborando con la Universidad de la Frontera, con sus profesores, con sus participantes, y bueno, cuenten con el Tecnológico de Monterrey para poder ir hacia allá, porque están buscando esa transformación que pronto hacia un entorno rica que estamos viviendo. Muchísimas gracias al doctor Glasserman por su charla, por toda esa información que nos entregó el día de hoy. También queremos agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta ceremonia virtual con la que damos inicio al mes del profesor, y nos gustaría ver los que puedan que por favor activen sus cámaras, sus micrófonos, y quizás cerrar esta ceremonia con un fuerte aplauso para todos. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar. Desde ya los dejamos invitados a que puedan revisar nuestro sitio web, escueladepedagogía.cl, donde iremos actualizando las actividades que tenemos programadas para este mes. También las iremos comunicando por nuestras redes sociales. Ahí nos pueden encontrar como Escuela de Pedagogía UFRO. A todos y todas, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, chao. Chao. Adiós, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias a todos. Gracias. Gracias, que estén bien. Un abrazo a México. Chao. Un abrazo a Chile. Adiós.